nos transportamos al año 2000, donde surgiría el estreno de X-Men. Con este filme, Bryan Singer le daría un soplo de aire fresco a las películas de acción y le pondría las bases a Marvel de cómo hacer una película de superhéroes. A pesar de que en el pasado se intentó enganchar al público con películas basadas en cómics, nadie lo logró al nivel de este filme, contando con un elenco bastante acertado. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Rebecca Romijn, James Marsden, Famke Janssen y Ray Park quedarían inmortalizados en una de las películas de superhéroes más importantes del cine. Acompáñenme a descubrir de manera detallada todas las curiosidades ocultas de esta película, anécdotas jamás contadas y errores descubiertos 22 años después que tal vez nunca habías notado en este filme. Que se los aseguro, si es una de tus películas favoritas, hasta los errores hacen que esta película sea maravillosamente disfrutable. Antes de continuar, recuerda dejar tu like en este video, eso ayuda mucho a este canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Bienvenido, profesor. Hugh Jackman, quien interpretó a Jens Logan en esta película, adoptó una costumbre muy extraña pero efectiva que le ayudaba a la hora de interpretar a su personaje. Todo surgió por casualidad un día a las 5 de la mañana, cuando el actor se disponía a tomar una ducha de agua caliente, pero al abrir la llave, ¡oh sorpresa! Para su mala fortuna, no había agua caliente disponible. Aún medio somnoliento, sintió las primeras gotas de agua fría que cayeron por todo su cuerpo, lo que provocó que despertara completamente. Todos alguna vez hemos pasado por algo similar, y sabemos lo horrible que se siente eso. Una mezcla entre escalofrío intenso acompañado de una sensación de falta de aire, y es que el agua fría es un shock para el organismo, hace que suba el ritmo cardíaco, aumente la circulación sanguínea y además provoca la liberación de una pequeña dosis de adrenalina. Al darse cuenta el actor en la situación en la que se encontraba, respirando profundamente, apretando los dientes, queriendo gritar y golpear las paredes, pero al mismo tiempo conteniéndose de no hacer todo ese escándalo porque no quería despertar a su esposa, el actor se dio cuenta que parecía un animal, lo que lo llevó a relacionarlo con la mentalidad de su personaje, Wolverine, el cual él iba a interpretar. Desde entonces el buen Hugh Jackman hizo la ducha con agua fría toda una rutina, que le servía para recordar esa sensación, la cual después le era muy útil en su actuación para darle ese toque de interpretación en su personaje Logan. Y no solo en este filme, sino en todas las películas en las cuales participó como este personaje. Los niños no pueden ocultar su admiración, y esto le sucedió a este pequeño actor. En la escena de la estación del tren, se tenía planeado que Cíclope mirara el reloj que se encontraba en la estación. Y según el director de la película, Bryan Singer, a pesar de que se le dio la indicación al niño de mirar al frente, el pequeño no podía evitar estar sonriendo mientras veía al actor James Marsden. Esto sucedió durante 3 tomas. Era tanta la insistencia del niño que al final el actor James Marsden terminó volteando hacia él para devolverle al pequeño la sonrisa. Algo que no estaba planeado y que al director Bryan Singer le terminó gustando la natural reacción del niño. Y es que a pesar de ser muy pequeño, sabía de los personajes del cómic, así que no pudo ocultar su fascinación. Algo natural en los niños, cuando ven una clase de ídolo, simplemente no lo pueden evitar, es algo natural. Además, el director aprovechó para continuar esta escena y mostrar un contraste entre la inocencia de un niño, el cual no juzga, a diferencia de los adultos, los cuales pues sí tienen muchos prejuicios con las demás personas, ya sea racismo, clasismo, discriminación y un largo etcétera. Ya te he dicho que no hables con esa gente. En un inicio, el actor Ian McKellen tuvo que rechazar el papel de Gandalf en la película El Señor de los Anillos porque ya estaba comprometido con el papel de Magneto en este filme. Sin embargo, el director Bryan Singer apresuró el rodaje de sus escenas en esta película para que Ian McKellen quedara libre a finales del año de 1999, dejándolo con el tiempo necesario para viajar a Nueva Zelanda a principios del año 2000, donde el equipo de producción de El Señor de los Anillos ya se encontraba trabajando. Así que estuvimos a punto de quedarnos sin Ian McKellen como Gandalf.
En su lugar hubiéramos visto al actor Sean Connery con dicho papel. Todos recordamos la escena en donde Logan, un poco desconcertado, intenta escapar de la mansión. Sin embargo, por error, entra en una habitación en donde se topa con Charles Xavier. Y es aquí donde escucha por primera vez los nombres de los mutantes. ¿Dientes de sable? ¿Tormenta? ¿Quién es Magneto? La línea que dice Logan, que es una burla políticamente incorrecta, fue improvisación del propio actor Hugh Jackman. En realidad, en el guión estaba escrito: ¿cómo te llaman a ti? ¿Calvito? Que era una burla un poco más ligera. Digo, no te vas a burlar de alguien que tiene alguna discapacidad o que está en silla de ruedas, y menos del profesor Charles Xavier. Pero bueno, eran los años 2000 y el humor negro en esos años pues aún era considerado divertido. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Ruedas? Es lo más estúpido que he escuchado. Nunca es bueno combinar alcohol y trabajo, y eso Rebecca Romijn lo aprendió a la mala. Como ya eran las últimas escenas a filmar, todo el mundo estaba muy relajado. Tanto así que el esposo de Rebecca, el actor John Stamos, llevó una botella de tequila, la cual se fueron bebiendo durante las pausas. Desafortunadamente, para Rebecca Romijn, ese último día de filmación correspondía a la escena entre la pelea de Wolverine y Mystic. Y claro, con todas aquellas volteretas y subidas y bajadas, terminó vergonzosamente vomitando encima del actor Hugh Jackman en plena escena. Además de arruinar horas de maquillaje que le fueron aplicados en su cuerpo, alrededor de unas 9 horas para ser más o menos exactos. Sin duda los trajes que utilizaron los X-Men en esta película despertó la inconformidad de muchos fans cuando vieron desilusionados en el cine que los clásicos uniformes azul con amarillo o azul con dorado fueron cambiados por simples trajes de color negro. Y es que principalmente en los años 90, este atuendo era muy característico de los mutantes. Según explica el productor de esta película, Tom DeSanto, los trajes azul oro no les terminaron de convencer. Para ellos era más lógico que los uniformes de los mutantes fueran de cuero color negro, ya que de esa manera les darían más protección. Este cambio obviamente lo consultaron con Stan Lee y con Chris Claremont, los cuales dieron su aprobación, pero los fanáticos de los mutantes no. Hasta la fecha es algo que se sigue reprochando de esta película. El director Bryan Singer, durante la filmación de la escena en la que los trajes oscuros eran revelados, ya sabía que iban a llover las críticas de los fans. Por esta razón, no es casualidad que incorporara en esta escena un pequeño diálogo en el cual Logan se quejaría de los trajes, un poco representando a los fans, pero Cíclope le contesta: ¿qué prefieres? ¿Un spandex amarillo? ¿Cómo pueden usar esto? ¿Qué prefieres? ¿Un mayón amarillo? Con este pequeño diálogo en tono de burla, el director intentaba apaciguar un poco las críticas de los fans y que comprendieran que los uniformes azul dorado eran un poco ridículos. No lo sé. A mí personalmente sí me gustaban esos tonos. Con un buen diseño yo creo que hubieran encajado a la perfección. Gene? Gene? You saucy wench? Gene? Thank God. X-Men. El actor James Marsden, a pesar de medir 1 metro con 77 centímetros de altura, le tuvieron que poner unos zapatos con plataforma para dar la impresión de que era más alto que el actor Hugh Jackman. Como sabrán, el personaje de Wolverine pues es un poco chaparrito, por lo menos más bajito que Cíclope. Así que en todas las tomas de medio cuerpo, el actor James Marsden se ponía sus zapatos plataformeros. Sin embargo, en la escena en la cual abordan la isla, en donde se encuentra la Estatua de la Libertad, se puede ver a Cíclope utilizando estos enormes zapatos. Y es que existieron 2 tomas de esta escena. Una de medio cuerpo, la cual originalmente iba a ser utilizada para el montaje final, y otra de cuerpo completo. Por alguna razón, se terminó utilizando parte de esta última toma, olvidando el pequeño detalle que en esta escena se revelaría el enorme calzado que estaba utilizando el actor. Y de igual manera, en la escena del tren junto a los niños, tuvo que pararse sobre una caja de manzanas para aparentarse más alto en esta toma. Y obviamente, las burlas y bromas de sus compañeros de rodaje no faltaron. Y es que el actor Tyler Mane, quien interpretó a Dientes de Sable,
le instaló la misma caja de manzanas en el baño de su camerino con una nota que decía: "Esto es para que puedas alcanzar el lavabo, pequeño". Al actor no le quedó más que tomar todas estas bromas con mucho humor. X-Men. Los efectos oculares fueron todo un problema para las actrices, ya que para lograr estos efectos, las actrices tuvieron que utilizar lentes de contacto. Estamos hablando del año 1999. Los pupilentes no tenían buena tecnología ni buena calidad. Esta rama del mercado apenas estaba desarrollándose. Algunos de ellos sí podían poner en riesgo tu salud. Rebecca Romijn, por ejemplo, solo podía usar sus lentes de contacto de Mystic durante 1 hora. Y con ellos puestos, solamente tenía un 10% de visión, así que prácticamente estuvo actuando a ciegas. Por otro lado, Tyler Mane mantuvo sus lentes de contacto de dientes de sable durante demasiado tiempo y terminó temporalmente ciego por un día. Los miembros de la producción y el propio actor se asustaron demasiado, así que todo se detuvo hasta que el actor se recuperó. Halle Berry usó sus lentes de contacto de color blanco opaco solamente una vez. Los encontró insoportables e insistió a la producción en utilizar CGI para los ojos de su personaje, porque después de utilizarlos una vez y viendo los daños que ocasionaron en su compañero, se rehusó completamente a volver a utilizarlos. A lo largo del filme, podrás notar cómo el físico del actor Hugh Jackman cambia ligeramente entre algunas escenas. Eso es debido a que fue elegido con mucho contratiempo para el papel y no tuvo el tiempo necesario para ejercitarse. Él tuvo que hacer ejercicio arduamente mientras se llevaba el proceso de rodaje de la película. Es por eso que en algunas escenas lo llegamos a ver con mucho menos músculo y en otras escenas se encuentra en mejor forma. Y es que la primera opción que tenía en mente Bryan Singer para interpretar a Wolverine era Russell Crowe, pero por tratarse de algo relacionado con cómics, para él le pareció algo muy arriesgado. Terminó rechazando el personaje porque le ofrecieron el papel de Maximus en la película Gladiador del año 2000. Otros actores considerados para el papel fueron Mel Gibson, Aaron Eckhart, Jean-Claude Van Damme, Viggo Mortensen, Edward Norton, Bob Hoskins, Gary Sinise y ni más ni menos que Keanu Reeves. Pero bueno, ninguno de estos fue el elegido. Finalmente el que sí fue el actor Dougray Scott, pero tuvo que abandonar debido a conflictos con su agenda, ya que de igual manera se encontraban las filmaciones de la película Misión Imposible 2 del año 2000. Además, el actor resultó herido en un accidente de moto. Finalmente, el actor Russell Crowe sugirió con el director a su amigo Hugh Jackman. Bryan Singer le hizo la audición y lo eligió para interpretar finalmente a Wolverine, pero esto ya fue casi a última hora porque ya habían comenzado con las filmaciones de la película. Es por eso que el actor no tuvo tiempo para prepararse físicamente y ni siquiera había estudiado al personaje. Toda la actitud que vemos en la película la fue aprendiendo y creando sobre la marcha, algo que fue muy agotador para el actor, ya que estuvo sometido a mucho estrés y mucha presión por los fanáticos sobre todo. Él solamente sabía que Wolverine era un héroe para muchas personas. Había visto incluso a gente con tatuajes del personaje. Él no quería que lo fueran a odiar por hacer una mala interpretación de Logan. That first day of shooting, I was so nervous, man. And I had to say 3 words. I had to say, "Where is she?" That was it. I had to walk through the door, hit my mark and say, "Where is she?" My heart was pounding. You know, it was, I think everyone was sort of going, "Who's this guy?" You know, there was a lot of that, and, you know, is he going to deliver? And you can feel all that kind of pressure. Hang on, I know this guy's 6'2". What's he doing? He's 6'2" and he does musical theatre. He shouldn't be doing well, you know. I've just come off musical theatre shows. And to be really honest, I think 4 weeks into shooting is when I really found the character. And Bryan, I'm pretty sure he'll agree with you there. Not that it was bad, first 4 weeks. I don't think it was like you could chuck it out, but I was thanking him so much at the end of the movie because I realised the first 4 weeks I'd done largely incidental stuff
They felt big, like, where is she? It felt big at the time, but it was really nothing. Y por si fuera poco, Hugh Jackman estaba en peligro real de ser despedido después de 3 semanas de haber iniciado la filmación. Bryan Singer le habló sinceramente y le dijo que los ejecutivos del estudio no estaban nada contentos con lo que había hecho hasta el momento, así que estaba en peligro de ser despedido. Obviamente esta clase de comentarios lo afectó anímicamente y lo deprimió un poco. Hugh Jackman le da mucho crédito a su esposa en esta etapa, ya que lo ayudó a confiar en sí mismo y en sus propias habilidades. Desde la 4ª semana del rodaje, su desempeño mejoró notablemente. Y ya que mencionamos al director Bryan Singer, también ayudó mucho en hacer esta clase de películas. Rechazó el proyecto hasta 3 veces, creyendo que los cómics solamente eran literatura para niños, con historias poco inteligentes e inmaduras. Sin embargo, después de leer un poco los cómics de los X-Men y ver la serie animada de 1992, la cual tenía una excelente trama. Justo como me gustan a mí. Estás loco. Bueno, no, fuera de broma, sí tenía episodios muy interesantes, tanto así que el propio director Bryan Singer encontró que estas historias eran muy convincentes. Le llamó la atención sobre todo los temas de prejuicio y discriminación que se contaban en la historia, así que finalmente terminó dirigiendo esta película en torno a todo esto. Los mutantes son un verdadero riesgo. Sí, estoy de acuerdo. Senador, es un hecho que los mutantes que han dado un paso adelante y que se han revelado ante el público han encontrado temor, hostilidad y hasta violencia. Somos el futuro, Charles, ellos no. Ellos ya no importan. Y bueno, no solamente esta película. A partir de aquí participó en muchas películas más relacionadas con superhéroes e historias basadas en cómics. La Mansión X, el Instituto de Xavier para jóvenes dotados, es ya todo un ícono en la saga de las películas de los X-Men. Pero esta gran mansión de mutantes también ha sido utilizada en otras películas. La hemos visto en el filme del comediante Adam Sandler, en la película Billy Madison de 1995, que esto es incluso antes de que fuera tomada para las películas de los X-Men. En especial en este filme de comedia podemos ver las fuentes en las cuales en la película de los X-Men nos muestran sus habilidades los niños dotados. También fue utilizada como la mansión de Lex Luthor en la serie de Smallville del año 2001 y además también en la película de Flecha Verde del año 2012 como la mansión Queen. Pero bueno, particularmente en esta primera película de los X-Men, para las escenas exteriores de la mansión, se utilizaron tomas de la mansión Casa Loma, la cual actualmente es una atracción turística de la ciudad canadiense de Toronto. Bienvenido, Bruce. Es normal que en pleno rodaje a los actores se les lleguen a ocultar algún tipo de dato. Esto regularmente lo hacen los directores para conseguir una reacción genuina del actor. Como en este caso, en la filmación iba a ocurrir una pequeña explosión, pero solamente se le mencionó al actor muy por encimita, ya que el actor previamente no ha visto cómo de grande va a ser esa explosión, ni en qué momento va a ocurrir. Y como ya lo mencioné, esto es para que las emociones y los gestos de sorpresa en la cara del actor sean lo más naturales posibles y lo más reales. Esto le pasó a Hugh Jackman, y también de paso a los extras que estaban en esa escena. Más o menos por el minuto 53 de la película, al actor se le indicó que Magneto abriría las puertas del vagón. Hasta ahí pues todo bien. El actor comenta que se imaginó que, bueno, tal vez iba a derribar la puerta. Lo que no se imaginaba era que el vagón iba a ser literalmente partido a la mitad. Con todo el ruido que hacen las máquinas hidráulicas que fueron las encargadas de ir despedazando el vagón, el actor puso una cara de miedo y de asombro real. Más adelante comenta
que tenía que volver a ver esta parte del video para estudiarlo e intentar repetir el gesto de asombro que puso en esta escena. Y bueno, ya también de paso, se llevó un tremendo regaño del director Bryan Singer, porque por poquito echa a perder la escena que sería prácticamente imposible o muy costosa de volver a hacer. Pueden ver los brinquitos y el bailecito que hizo Hugh Jackman porque se asustó de verdad. Bryan Singer le preguntó que qué estaba haciendo, por qué había hecho así esos movimientos. A lo que Hugh Jackman, pues apenado, simplemente le contestó que se había asustado. What were you doing? You were doing some kind of crazy little dance. What was all this? I said, you kidding? I was scared out of my mind. It was unbelievable. And Anna next to me was just meant to grab onto the seat. She's going, grabbed onto my arm. And I think I had bruises for a couple of days from her grabbing because the train just completely ripped apart, sparks flying everywhere. Había tres tipos de garras de Wolverine que fueron utilizadas en esta película: plástico, caucho y acero. Hugh Jackman y sus 4 dobles llegaron a utilizar más de 700 garras individuales a lo largo del rodaje. Obviamente porque algunas se echaban a perder, se quebraban o se doblaban. Además, el actor tuvo que tomar cursos especiales de combate en donde lo fundamental no eran los puños ni las patadas, sino ataques especiales utilizando las garras de Wolverine. En esta película de los X-Men se nos mostraron en pantalla a muchos personajes de los cómics, pero ninguno con un rol importante. Algunos eran muy fácil de reconocerlos, como por ejemplo Jubilee o Júbilo, creo que en español de España y latino es igual, y era esta chica asiática americana con un atuendo muy colorido, parecido como lo tenía en la serie animada de los años 90 y también en los cómics. De niño a mí me gustaba mucho este personaje porque su poder en la serie animada era como de pirotecnia, era como unas chispitas. Digamos que no era una cualidad muy interesante, pero sí era muy llamativa. Y tal vez tenga el poder más inocente de todos los mutantes. Además que también esta chica es una de las más jóvenes. Aunque en la serie animada sí había ocasiones en las cuales llegaba a provocar grandes explosiones. Las gafas que traía Jubilee no eran de adorno, ya que se supone que las tenía que utilizar a la hora de ejecutar un ataque que dejara a su rival ciego por unos cuantos segundos. Algo similar al buen Ten Shin Han. Ahora, algo curioso es que esta actriz que vimos en esta película jamás volvió a participar en nada. Fue su única película. Y es que Jubilee ha tenido bastantes caras en todas las películas. Por ejemplo, antes de esta primera película de los X-Men, hubo una mini película que solamente fue transmitida en televisión. Fue la Generación X de 1996 y ahí Jubilee fue interpretada por Heather McCone. Y en el 2003, con X-Men 2, Jubilee volvió a ser americana asiática con la actriz Kea Wong. En el 2016, en X-Men Apocalipsis, Jubilee o Júbilo seguía siendo americana asiática, pero ahora bajo el rostro de la actriz Lana Condor. También pudimos ver a Shadowcat, Kitty Pryde. Esta chica tenía el poder de volverse intangible y con ello atravesar paredes. Aquí en esta primera película fue interpretada por la actriz Sumela Kay. Era muy jovencita, tenía apenas 14 años. Y no los quiero hacer sentir viejos, pero actualmente ella tiene 35 años. Al final esta actriz no se quedó con este personaje y lo retomó la actriz Ellen Page, actualmente conocido como el actor Elliot Page. En la tercera película del año 2006, X-Men The Last Stand. A la actriz Elliot le ayudó mucho por aquellos años el tener una cara un poco infantil para poder quedarse con este papel, aunque en ese primer filme que participó como este personaje ya tenía casi 20 años. Otros que eran más fáciles de reconocer en esta película era por ejemplo John Allardyce alias Pyro, en donde para sorprender a Rogue crea una bola de fuego, la cual es convertida rápidamente en hielo por Bobby Drake, alias Iceman o el Hombre Hielo.
Gambito también originalmente iba a realizar un cameo en esta película. Él sería el estudiante que jugaba con una pelota de baloncesto. Se supone que él recargaría la pelota de baloncesto con energía cinética y la haría explotar. Primero cargamos la carta, luego la lanzamos. Ah, la vida no es mejor que esto. Pero el director Bryan Singer rechazó esta idea de este cameo, pensando que la audiencia no iba a entender muy bien el poder de Gambito. Al ver estallar la pelota, no iban a saber muy bien lo que pasó. Esta idea se rechazó, pero Gambito finalmente apareció en la película del año 2009 llamada X-Men Origins. Desde un inicio, Patrick Stewart había sido el primer actor en ser elegido como un mutante, y de hecho había sido un favorito de los fanáticos para el papel del Profesor X desde la década de los 90. El actor confiesa que para esa época no había oído hablar nada de los X-Men. Él pensaba que estaba relacionado con la serie de X-Files, Los Expedientes Secretos X de 1993, ya que en ese tiempo era la serie de moda. Los Expedientes Secretos X. Por lo cual el estudio le envió una caja de cómics. Patrick Stewart llamó a esto la investigación más divertida que ha tenido que hacer para estudiar a su personaje, porque solamente era relajarse, leer y divertirse con las historias de los cómics. Además, el actor se llevó una sorpresa con su gran parecido al personaje. Tanto así que relató en una entrevista que la primera vez que vio la portada del cómic con el Profesor X en ella, se preguntó: ¿por qué estoy en una portada de un cómic? Por otra parte, Ian McKellen inicialmente se mostró recio a aceptar el papel de Magneto. El buen Ian no quería, pero todo cambió cuando le mostraron y se probó el traje que iba a utilizar. Según el actor cuenta, realmente lo hacía sentir poderoso. Además, Ian McKellen, ya habiendo leído parte de los cómics, se llegó a sentir identificado con los mutantes, ya que él, al ser una persona homosexual, pues a lo largo de su vida le tocó sufrir discriminación. La sociedad pues a menudo lo veía como bicho raro, tal y como pasaba en la sociedad ficticia de los X-Men. Mucha gente los detestaba porque eran personas poco usual y para algunos eran hasta peligrosos. Ian McKellen is mute. Bryan Singer hizo que uno de sus especialistas, el famoso Scott Leva, se vistiera con el traje de Spider-Man y se uniera al equipo de Cíclope, Tormenta y Jean Grey. Todo como parte de una broma en una escena con los actores. Como recordarán muchos, Scott Leva participó en una emblemática portada del cómic The Amazing Spider-Man del año 1985. Vaya, podríamos decir que hasta él fue el primer Spider-Man, solamente para esa portada. Pero en esta escena vemos como Spider-Man se da cuenta que está en la película equivocada y sale huyendo por la puerta, y enseguida Cíclope corre detrás de él. Por desgracia, esta toma extra solamente se puede encontrar en la primera edición de la película en DVD, ya que en sus posteriores versiones fue eliminada, tal vez por algún tipo de problemas legales. Y ya que mencionamos al arácnido, hay que recordar que la primera película de Spider-Man del año 2002 dependió mucho del éxito que tendría esta película de X-Men. Si no tenía éxito, Marvel Studios tomaría la decisión de no continuar con sus planes, que eran los filmes de Spider-Man con Sony y Columbia Pictures, Hulk en Universal Pictures y Daredevil en New Line Cinema. Así que puede ser que esta película no sea tu favorita, pero créeme que le debemos mucho. Por otro lado, los trajes que utilizaron los actores en esta película no eran para nada cómodos. Eran tan rígidos que les costaba trabajo hasta caminar con ellos puestos. James Marsden, quien interpretó a Cíclope, comentó que con estos trajes de cuero no podías realmente sentirte como un superhéroe. Más bien, todos los actores se sentían un poco torpes al caminar. Muchos de los errores cometidos en las filmaciones habían sido también por culpa de los trajes.
Tal y como lo dice Hugh Jackman, la culpa no es del actor, sino del traje. 3, 2, 1, go! And we have cut. Hey. Yeah. The rehearsement? It's always the suit's fault. Never the actor. Claro que después estos trajes se fueron perfeccionando para dar mayor libertad de movimiento. En lo que es las películas de superhéroes, uno de los trajes más perfeccionados fue el traje que utilizó Tobey Maguire en la película Spider-Man 2. Personalmente considero que los personajes que ha interpretado Ray Park en su carrera han sido excelentes, excepto Rugal en la película de Cuff del año 2009 y también en este personaje de Sapo en esta película, a comparación de sus otras interpretaciones como Dark Maul en 1999, personaje que volvió a repetir en el año 2018. Sin embargo, en su interpretación de Sapo en esta película de X-Men, tiene el mérito que fue la primera vez que se utilizó la voz original del actor Ray Park. En sus otras películas anteriores al año 2000, su voz siempre era doblada por otro actor, y en algunos otros casos, sus personajes ni siquiera tenían diálogo para evitar que él hablara, como por ejemplo, el jinete sin cabeza en el filme Sleepy Hollow. Y es que el actor tenía un acento muy marcado, como le pasaba también en un inicio en su carrera a Arnold Schwarzenegger. No more complaining, no more Mr. Kemp left to go to the bathroom, nothing. Pero en este caso Ray Park era de Escocia, Reino Unido. Además, algo curioso que tal vez no sabías de este actor es que trabajó varios años como guardaespaldas del mismísimo Jean-Claude Van Damme. Por otro lado, Sapo, en una escena, se queja que a pesar de vencer a los mutantes adversarios, estos nunca se mueren. Por eso, en esta escena dice el diálogo, ¿que ustedes nunca se mueren? ¿Que ustedes nunca se mueren? Esta es una alusión que incorporó el director a los recursos que se utilizan recurrentemente en los cómics, como por ejemplo en los X-Men, hacer que un personaje muera y luego vuelva a la vida por medios sobrenaturales o científicos, lo que se ha hecho para casi todos los personajes principales de la serie. En el guión original de la película no contenía para nada ningún diálogo de Wolverine diciendo Bob. Pero Hugh Jackman, como ya había estudiado el personaje en los cómics y en la serie animada de televisión, sabía muy bien que era algo característico de Wolverine. The X-Men do, Bob. Okay, Bob. Drop it, Bob. It's a big island, Bob. Por lo tanto, lo incluyó en la película. A pesar de que dijo esta palabra en muchas escenas, solamente se conservó en una, que es cuando se enfrenta a Dientes de Sable. Durante que se cocinaba la película, el director Bryan Singer se tomó el tiempo de navegar por internet en sitios de farándula y de chismes, más que nada para saber si se había filtrado algo de la película, ya que habrían sufrido acoso por los paparazzis. So Geeves taking pictures of us in a hotel right now with a telescopic lens. Let's go with the new comedy X-Men. Entre ellos se encontró la noticia del día, la cual se repetía bastante en diferentes foros de internet, y era el rumor de que lo habían despedido, y por más gracioso que parezca, el director se la creyó. Presa del pánico, Bryan Singer incluso llamó a los directivos de la película para preguntarles acerca de este asunto, pero comprobó que no era cierto. Se lo trolearon en el año 2000 completamente. Originalmente el Dr. Hank McCoy, alias Bestia, iba a estar en esta película, pero se decidió guardar al personaje para una futura secuela. En su lugar, parte de sus funciones de médico se las tuvieron que incorporar a Jean Grey. McCoy llegaría a la franquicia unos años después en X-Men The Last Stand. Toda la nieve que vemos en la secuencia en la que Wolverine y Rogue son atacados por Dientes de Sable era falsa, nieve artificial de utilería, ya que en el tiempo en el que se filmó esa escena no había nevado en semanas. Y una vez sabiendo esto y volviendo a ver esta escena, podrás notar una extraña textura en la nieve. El escritor y productor Joss Whedon
fue contratado para ser guionista de esta película, pero el 95% de su trabajo fue rechazado. Esto porque contenía muchos diálogos de humor, además de que su trabajo también contenía muchas referencias a la cultura pop, los cuales no encajaban con lo que se tenía en mente para los X-Men. Al final solamente se utilizaron 2 líneas de todo su guión, una con un poco de humor en donde Wolverine le comprueba a Cíclope de que no se trata de una copia de Mystic. Oye, ¿soy yo? Demuéstralo. Eres un idiota. De acuerdo. Y la otra en la escena de Tormenta y Sapo, que fue el diálogo que dice Tormenta antes de electrocutar a Sapo. ¿Sabes qué le pasa a un sapo cuando un relámpago lo alcanza? Lo mismo que le pasa a todos. Además de las señas de dedo que hace Wolverine. Sin Joss, estos pequeños momentos no hubieran aparecido en la película, que al final y al cabo eran chistes encubiertos. Pero el guión de Joss Whedon no se quedó en el olvido, porque sería recuperado y reutilizado para crear el guión de la película X-Men The Last Stand del año 2006. Y también Joss Whedon sería el guionista de la película The Avengers del año 2012. Así que viendo esas dos películas se podrán dar una idea del humor que hubiera tenido esta primera película de los X-Men. La compañía Oakley Glasses, responsable de fabricar los lentes personalizados de Cíclope, le otorgó al actor James Marsden un suministro de por vida de gafas de sol. Sí, desde el año 2000 hasta la fecha, el actor sigue recibiendo gafas de sol gratuitas, que posiblemente ya ni siquiera las utilice él, sino más bien su hijo. Originalmente, el estreno de esta película estaba programado para Navidad del año 2000. Mira eso, hasta un dirigible contrataron ahí con los X-Men. Eran bonitos antes los premiers de las películas, eran todo un espectáculo. Hay Hugh Jackman con su esposa y la mayoría iban acompañados con sus parejas de ese entonces. Halle Berry con su siempre sensualidad canela. Y claro, no podía faltar Stan Lee en esta clase de premiere de películas de superhéroes. Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema. Así que como les estaba contando, esto estaba programado para Navidad del año 2000, pero se tuvo que tomar la decisión apresurada de estrenarla en el mes de julio, ya que la productora 20th Century Fox tuvo un agujero inesperado en su agenda debido a que Steven Spielberg había optado a última hora por no hacer la película Minority Report en ese momento. Dicha decisión del director causó estrenos apresurados ese año. Y claro, a la producción de X-Men no les cayó muy bien. Pero eso sí, iban a recibir más dinero, así que al final y al cabo estaban contentos. And I go on record saying this because when they have to get ready for July 4th, it's gonna cost a lot of fucking money! You heard it here first. Yes. Como sabrán en los cómics, Rogue tiene habilidades como poder volar, superfuerza, invulnerabilidad, velocidad y un largo etcétera. Vaya que esta chica podría vencer a todo mundo si lo quisiera. Y la verdad es más simpática Rogue que Miss Marvel, la verdad, así que aproveche sus poderes muy bien. Porque como sabrán, pues esos poderes de Rogue pertenecían a Miss Marvel, nada más que accidentalmente se los quitó. Me robaste mis poderes. Me robaste mi vida. ¡No! Sin embargo, los derechos cinematográficos de Miss Marvel no pertenecían a 20th Century Fox. Y por lo tanto Rogue no podía tener ninguna habilidad o historia relacionada con ella, ya que se meterían en problemas legales y se quería evitar todo ese rollo. Por esta razón, decidieron crear al personaje de Rogue con un perfil un poco bajo, tal y como lo vemos en la película. Y ya que hablamos de esta chica, el papel de Rogue fue ofrecido directamente a Natalie Portman. Por aquellos años, Natalie tendría unos 19 años. Para que se den una idea, respecto en el año 2000, era como la vimos en la película ¿Dónde quedó el amor? En inglés, Where the Heart Is. Seguro que la han visto ya varias veces porque hubo un tiempo que la pasaban bastante en televisión. Ella fue Nobody Nation, la chica que dio a luz en un Walmart. Pero Natalie Portman rechazó el personaje de Rogue por esta película,
que ya les mencioné. Otras opciones fueron Kirsten Dunst, Sarah Michelle Gellar y Christina Ricci. O sea que había ahí nombres de peso. Pero finalmente el papel fue otorgado a la actriz Anna Paquin, actualmente de 38 años de edad. Angela Bassett fue considerada para el papel de Tormenta, quien en los cómics se casó con el superhéroe y rey africano Black Panther. Angela ya no participó con dicho papel, pero es curioso que apareció en la película de Black Panther del año 2018 como la madre de Pantera Negra. Ella fue la reina Ramonda. Similar a las escenas de inicio en donde descubren sus poderes Magneto y Rogue, también tendríamos segmentos en esta película que explican los antecedentes de Tormenta y Cíclope. Eso fue escrito en el guión, pero nunca se filmó. Este segmento de fondo de Tormenta involucraba cambios drásticos en el clima de su ciudad natal, en Kenia, y en la historia de Cíclope se mostraría a él manifestando su poder mutante en la escuela. Este poder hizo que destruyera accidentalmente un baño en el colegio. Que esta idea del colegio después fue filmada 16 años después en la película de X-Men Apocalipsis. Se había intentado hacer esta escena antes en la segunda película del 2003, que no estaría en el montaje final, sino que en un DVD extra con un apartado de contenido adicional, donde vendrían las escenas de cómo los mutantes descubrieron sus poderes. A mi parecer esto era muy buena idea, de que la versión de DVD contara con un disco adicional con puras escenas de cómo descubrieron sus poderes. Pero al final también esto fue descartado, y eso que ya se había realizado el gasto de construir el baño del colegio para la escena de Cíclope, por lo cual se buscó la forma de utilizar ese escenario, y fue en la segunda película de X-Men, que si se ponen a pensar pues no concuerda muy bien el baño escolar con el bar, que se supone que es un baño de un bar, pero pues como que algo no cuadra ahí, ¿verdad? Es un baño demasiado grande para ser de un bar de paso, pero fue por esa razón. Inicialmente era el baño del colegio en el cual asistía Cíclope. Y por otro lado, la idea de las escenas de una joven Tormenta se llegaron a realizar hasta el año 2000 en la película de X-Men Origins. Una cosa interesante que también había en este primer guión era la habitación de entrenamiento conocida como The Danger Room, una instalación en la mansión del profesor Javier. Sin embargo, después de mucho debate en reuniones con los productores y guionistas, se decidió también cortar esto del guión. Lo que interesaba en ese momento y para esa película era avanzar lo más rápido con la historia, así que muchas cosas pues se fueron cortando en el camino. Pero bueno, esta idea se trató de incorporar años después en la secuela del 2003, pero nuevamente fue descartada. Hasta el año 2006 se pudo incorporar en la película y se volvió a repetir en la película del año 2016. Ahora muy bien, llegamos a una parte muy importante del guión de este filme, en el que se trata la discriminación hacia los mutantes. Esto tiene un trasfondo que tocaba un tema real que se vive en Estados Unidos de Norteamérica, principalmente con el comunismo. Hay una parte en la película en donde el senador Kelly da la propuesta de crear un registro de todos los mutantes que había en Estados Unidos de Norteamérica. Obligar a los mutantes a exponerse. ¿Exponerse? Deseo saber qué oculta la comunidad mutante que les hace temer identificarse. No dije que se ocultaran. Esto hace eco a un hecho real, a los esfuerzos del Congreso de Estados Unidos para prohibir el comunismo en el país. Si recuerdan bien en la película, el senador Kelly blande en su mano una lista de mutantes conocidos y exclama: "Debemos de saber quiénes son estos mutantes y qué pueden hacer". Aquí tengo una lista de nombres de mutantes identificados que viven aquí en los Estados Unidos. Senador Kelly. Aquí hay una chica en Illinois que atraviesa muros. ¿Qué evitará que entre en la bóveda de un banco, o en la Casa Blanca, o en sus casas? Senador. También hay rumores, señorita Grey, de que hay mutantes tan poderosos que pueden manejar nuestras mentes y controlar nuestros pensamientos, quitándonos la voluntad dada por Dios. Creo que el pueblo de América tiene el derecho de decidir si quieren que sus hijos estudien con los mutantes, que los eduquen los mutantes. Damas y caballeros, lo cierto es que los mutantes son muy reales y que están entre nosotros. Debemos saber quiénes son
Y sobre todo saber cuál es el riesgo. Esto es una paráfrasis del senador Joseph McCarthy, quien afirmó tener una lista de conocidos comunistas estadounidenses que trabajaban dentro del gobierno del país. Esto fue un hecho histórico y posteriormente se estudiaba en las escuelas, en los colegios, de cómo se podía manipular a una multitud con medias verdades o incluso con mentiras abiertas. Recollection was that in this now famous 2.25-page document, there were about 35 names listed. Una lista de nombres de mutantes identificados que viven aquí en los Estados Unidos. Porque como sabrán, la supuesta lista que sostenía el senador Joseph McCarthy en el Congreso de Estados Unidos era realmente una hoja que tomó de su portafolio al azar. No contenía nada de lo que estaba diciendo, pero fue tremendamente habilidoso para jugar con las emociones y los sentimientos de todos. Todo el mundo vio un papel, escuchó las palabras del senador McCarthy y la emoción y el sentimiento hicieron el resto. Todo el mundo le aplaudió. El hombre acumuló mucha fama y mucho poder en ese tiempo, pero después, en resumidas cuentas, el hombre terminó muy mal. Ahora, también en esta escena de la película, el senador Kelly cuestiona además si se debería de permitir a los mutantes enseñar a los niños en las escuelas. Como sabrán, pues algunos mutantes tienen como profesión la docencia, son profesores. Esto también refleja un hecho real en el Reino Unido. La sección 28, la prohibición de maestros o profesores homosexuales en las escuelas del Reino Unido, contra la cual el actor Ian McKellen fue un protestante activo ante esta discriminación antes de hacer esta película. Además, siguiendo con estas cosas de hechos reales, pero que fueron introducidas en la película, también existió una escena que fue eliminada en la cual Tormenta da una lección histórica a sus alumnos sobre cómo el decreto del emperador Constantino en el año 312 después de Cristo puso fin a la persecución de cristianos en el Imperio Romano, la cual finalmente llevó a que varios cristianos se convirtieran en su mayoría. Y esto era básicamente lo que quería Magneto, obligar a los líderes mundiales a aceptar a la clase mutante, convirtiendo a la gran mayoría de ellos en mutantes. De esta escena eliminada de Tormenta solamente podemos ver un fragmento en el montaje final, pero no se escucha la voz de ella. Por fortuna, en la versión de DVD y de Blu-ray, este contenido está disponible, aunque por desgracia en muy mala calidad. Jubilee, the emperor became Christian? Exactly right. For centuries, they persecuted and ostracized the Christians. Emperor Constantine and his ruling class all converted. This set Valerius Constantine invaded what? Por otra parte, Magneto también habla de que la ley tiene a los mutantes encadenados con un número quemado en la frente. La situación que describe obviamente es similar a lo que sucedió con los judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y otros que eran considerados infrahumanos por la Alemania nazi, y que como sabemos en la historia de Magneto, pues él pasó por todo eso. Además, las últimas líneas de Magneto contienen la frase "por todos los medios necesarios". Esta frase pasó a la historia y fue acuñada por el revolucionario de los derechos civiles, el orador conocido como Malcolm X. And bring about the freedom of these people by any means necessary. La relación entre Magneto y el Profesor X se ha comparado respectivamente con la del orador Malcolm X y el Dr. Martin Luther King Jr., quienes tenían puntos de vista filosóficos diferentes, cada uno defendía su propia ideología. Pero pasando a otras cosas, un proyecto más que fue descartado en esta película fue el escrito por Andrew Kevin Walker. En esta historia ya había centinelas, una especie de robots creados por los funcionarios gubernamentales antimutantes, Henry Peter y Bolivar Trax. También en este guión, la rivalidad entre Cíclope y Wolverine era más marcada. Además, aquí Magneto era el responsable del desastre ocurrido en Chernobyl.
que esta historia ya no se llegó a utilizar en las películas, pero los elementos del diálogo y la trama se usaron en la adaptación oficial de la novela de la película. Digamos que había más libertad en los libros. Incluso incluían al expresidente Bill Clinton y a Hillary Clinton en la historia. Ahora, si hacen un poco de memoria, van a recordar la escena en la cual Mystique toma la apariencia de Bobby Drake. En esta secuencia, el original Bobby pasa enfrente de Mystique. Y bueno, obviamente para esta escena se requirió hacer una pequeña técnica en la cual empalman los dos videos, ya que las dos escenas se filmaron por separado. Un poco de trabajo para el editor. Pero esto se pudo haber evitado si el actor Shawn Ashmore le hubiera dicho al director que tenía un hermano gemelo de nombre Aaron Ashmore. De ese modo, comenta el director, podrían haber hecho una escena más compleja, pero nadie le avisó de ese pequeño detalle. Y continuando con Mystique, esta primera película de X-Men es la única película de la franquicia en la que la actriz que interpreta a Mystique nunca aparece sin maquillaje, es decir, con la apariencia real de la actriz. En todas las películas posteriores, en X-Men 2 por ejemplo, y en X-Men Primera Generación, Rebecca Romijn y Lawrence, ellas posteriormente en estas películas sí aparecen sin maquillaje. Además, en esta primera película, también Rebecca Romijn es la única actriz que permitió estar prácticamente desnuda debajo de todos esos kilos de maquillaje. Por ejemplo, cuando le tocó a Jennifer Lawrence interpretar a Mystique, ella no lo permitió. Incluso le hicieron la propuesta de que iban a estar puras mujeres maquilladoras, pero aún así se negó. Aunque hay que recordar que Rebecca Romijn era modelo profesional y ya había participado en varios trabajos saliendo como Dios la trajo al mundo. Y Jennifer Lawrence en esa época pues aún cuidaba mucho todo eso. Aunque posteriormente, en los años en los que ocurrieron los ataques de hackers a la intimidad de varias actrices, Jennifer Lawrence comenzó a tomar papeles en los cuales sí salía en topless. Como otro dato curioso de Hugh Jackman, el actor decidió realizar la mayoría de sus escenas en las cuales hacía acrobacias. Es verdad que a veces tuvo un poco de problemas y terminaba golpeando las cámaras, pero un día esto pudo ser un poco más grave, ya que en una ocasión, al intentar filmar una toma, casi apuñala al camarógrafo con las garras reales que eran hechas de metal. Dentro de todo el elenco de esta primera película, tenemos a un actor que participó en la primera serie animada de los X-Men. Tal vez en Latinoamérica se nos escapa totalmente este dato por el idioma, pero el actor se trata de George Buza. Él realizó una pequeña participación como el camionero que vemos al inicio de la película. This is it. Where are we? I thought you said you were going to take me as far as Laughlin City. This is Laughlin City. En la serie animada, él fue la voz de Bestia, así que fue un gran detalle que incorporaran a un actor de la serie animada en esta primera película. ¿Pero qué coño? Así es. ¿Recuerdan haber visto por ahí a Solid Snake infiltrado en este filme? El actor David Hayter, más conocido por los gamers por haber sido la voz de Solid Snake, participó en esta película con un pequeño papel. Él fue el guardia del museo que vemos casi al final de la película. Hay que recordar que también él es productor, guionista y director de muchas películas. No por nada su nombre aparece en los créditos finales de esta película. Iba a aparecer el nombre del guionista Christopher McQuarrie, quien es conocido por Misión Imposible 7 y también se encuentra trabajando en Misión Imposible 8. Sospechosos habituales entre muchas otras películas, pero este guionista decidió no ser nombrado en los créditos finales de esta película, ya que sintió que el guión con el que se trabajó al final era principalmente la visión de David Hayter, quien al final, por si no lo saben, él escribió la mayoría de este guión, ya que él había leído todos los cómics de los X-Men. Está como un poco oculto en las sombras este dato acerca de David Hayter, pero la gran mayoría de lo que vemos al final en esta película es gracias a él. Yo era el favorito, ¿eh?
Exacto. James Cameron estuvo a punto de dirigir esta primera película de los X-Men, y es que ya estaba todo listo. Carolco Pictures había comprado los derechos. Cameron estaba más que listo con su propia productora Light Star Entertainment. La distribución ya se había planeado, todas las reuniones con los productores y con el mismo Stan Lee ya se habían concretado. Pero después de que Cameron metió un poco la pata abordando otro proyecto, que era una película de Spider-Man, a mediados de la década de 1990, esto hizo que el proyecto de los X-Men se ralentizara un poco, y durante ese tiempo pasó algo mucho peor. Pues la productora Carolco Pictures, quien había comprado los derechos de los X-Men, entró en bancarrota, y eso provocó que perdiera los derechos. Al final James Cameron no concretó ni Spider-Man ni los X-Men, y los derechos los terminó comprando 20th Century Fox. Y James Cameron se lavó las manos y ya no quiso retomar nada de los proyectos. ¿Se imaginan una película de superhéroes de Marvel o de DC dirigida por este director? Yo creo que sería muy interesante, pero quién sabe, algún día pueda y que esto por fin se haga realidad. Gran parte de la culpa de todo esto la tiene la propia productora Carolco Pictures por tener unas finanzas terribles. Después de pagar todo lo que debíamos, nos quedan exactos $12,278. A pesar de que tuvo películas millonarias y exitosas como Terminator, Bajos Instintos, Stargate, Soldado Universal, entre muchísimas películas más. Rambo también está dentro de esta productora, pero así como tenía grandes ingresos, también gastaba mucho dinero en la producción de estas películas millonarias. Aparte, también tenía el problema de que la productora consentía mucho a sus actores. Llegaba a regalar automóviles de lujo o jets privados. Disfrutar de estos regalitos le llegó a tocar a Sylvester Stallone y a Arnold Schwarzenegger, y esto preocupaba mucho a los inversionistas. Y tal y como fue, el 95 fue el adiós de Carolco, fue su peor año. Para empezar, la película de Showgirls, dirigida por Paul Verhoeven, el mismo de Instintos Básicos, intentó hacer algo aquí un poco más arriesgado y tenía muchas escenas de desnudos, y aparte le puso la historia un poco de matiz caricaturesco y grotesco al mismo tiempo que a nadie le agradó. Muchas películas de este último año de Carolco son elogiadas ahora, pero en su tiempo no las fue a ver nadie. Last of the Dogmen fue otro fracaso rotundo del 95. Costó cerca de $30 millones y recaudó apenas 7. Y uno de los últimos clavos en el ataúd fue la película Kurtwood Island. Sí, así es, Piratas del Caribe, pero versión femenina. Bueno, Jack Sparrow versión femenina y no borracho. Ah, no, olvídenlo. Definitivamente sí es Jack Sparrow versión mujer. Esta es una joya de película que se valoró mucho después. O sea, costó casi $100 millones y solamente recaudó 18. Tal vez se adelantó a su época en unos años en las que los piratas pues no importaban tanto como ahora, pero tiene todas las bases de una auténtica película de Piratas del Caribe. Aventura combinada con humor, muy buenas batallas, personajes y escenarios. Bueno, no por nada costó $100 millones. Ni modo, mala suerte para Carolco. Muchas películas en su época no son valoradas y varios años después las consideran unas piezas maestras. Y esta última es una de ellas. La controversia. Como hemos visto en videos anteriores de curiosidades de películas, siempre existen este tipo de problemas, en las cuales existe una obra anterior que es muy semejante o tiene demasiadas similitudes con otra obra que salió meses después o años después. Y X-Men no es la excepción. Verán ustedes, amigos, la versión original de X-Men guarda grandes similitudes con la Patrulla Condenada, en inglés Doom Patrol, una serie de DC Comics, estrenada 3 meses antes que los X-Men. Ambas tratan sobre un grupo de superhéroes rechazados por la sociedad. Son personas con poderes, pero marginadas. Como verán en este apartado, pues ambas son muy similares, X-Men y Doom Patrol. En los cómics de la Patrulla Condenada, el líder del grupo es una persona que se encuentra en silla de ruedas, algo similar a la situación en la que se encuentra el profesor Javier.
Estas similitudes con tan poco tiempo de lanzamiento de una obra y de otra llevó al creador de La Patrulla Condenada, Arnold Drake, a acusar a Stan Lee de robarle sus ideas. En palabras textuales del creador, Arnold Drake llegó a decir lo siguiente: con el paso de los años me he convencido más y más que Stan Lee nos robó a sabiendas Doom Patrol para hacer su propia historia llamada Los X-Men. Me enteré de que una gran cantidad de guionistas y dibujantes trabajaban a escondidas en ambas oficinas, en Marvel y en DC. Entonces no es imposible que cuando presenté mi idea a la oficina del director de DC, alguien haya escuchado que yo tenía una idea de un grupo de superhéroes con estas características, discriminados por la sociedad, con problemas, y liderados por un hombre que se encontraba en silla de ruedas. La Patrulla Condenada original apareció por primera vez en el cómic My Greatest Adventures número 80 en abril del año 1963, de manos de los guionistas Bud Honey, Arnold Drake y el dibujante Bruno Premiani. Y bueno, esa controversia ha perdurado por muchos años. No era de extrañar en aquellos tiempos que dibujantes trabajaran en ambas compañías de forma oculta o secreta, y el robo de información o ideas pues era muy habitual entre las competencias. Antes no se tenía mucho control sobre eso. Y por azares del destino, pues los X-Men terminaron siendo más populares que La Patrulla Condenada. Tal vez era porque los personajes de X-Men eran más llamativos o el diseño era un poco mejor y al público le parecían más interesantes. Al final, el creador de Doom Patrol no procedió con las demandas y adivinen qué, terminó trabajando para Marvel 5 años después de lo sucedido. ¿Y en dónde? Se preguntarán ustedes. Pues precisamente en el cómic de los X-Men. Vaya que el destino es raro. Más controversias, más oscuras. Todos están de acuerdo que trabajar con Bryan Singer y su creatividad fue genial, y todo hubiera sido perfecto si no fuera por su extraño e inapropiado comportamiento. Desde esta película del año 2000 hasta su último gran éxito en el 2018 con Bohemian Rhapsody, del cual fue despedido como director a pocas semanas de terminar el rodaje, Singer ha acumulado un gran número de demandas de acoso y de mal comportamiento que ya es imposible ignorar y mucho menos ocultar. Para empezar, a Singer siempre le gustaba estar acompañado de chicos jóvenes. Era muy usual que contratara a mucho personal para tareas sencillas, como contestar llamadas y para aparecer como extras en las películas, pero siempre de personal joven, muy joven. Uno de los casos más escandalosos fue sin duda el de Adam Robitel. Lo podemos ver en la escena de tormenta en la estación del tren. Él fue parte de los chicos jóvenes de los castings que hacía Singer y que se convirtió en su pareja durante esos meses de filmación, ya que el chico era abiertamente gay. Otro caso fue el de Alex Burton, quien fue Pyro en esta película. Fue otro de los famosos castings que hizo Bryan Singer. Alex Burton fue llamado mucho después por el director para filmar sus escenas, pero el chico rechazó este llamado ya que no tenía dinero para pagar el vuelo, a lo que Singer le pagó el vuelo de Toronto a Los Ángeles para filmar sus escenas. Y meses después, el chico demandó al director por acoso y por abuso, cosa que se resolvió con un acuerdo monetario. Alex Burton se cambió de nombre y jamás volvió a trabajar como actor. Hasta la fecha no hay pistas de este chico. ¿Se acuerdan que hablamos de la voz de Solid Snake, David Hayter? Bueno, él es otro caso raro que pasó ahí. Singer lo contrató para que tomara las llamadas, pero pasó del chico de las llamadas a guionista de una película de Hollywood. Es bien sabido que el guión de esta película fue todo un drama. Hubo muchos problemas con su desarrollo, en el cual trabajaron principalmente Christopher McQuarrie y Ed Solomon sobre el guión original, un borrador que se había realizado en 1984. Aquí Bryan Singer hizo una de las cosas que tanto odian todos los que trabajan con él: tomar decisiones sin avisar a nadie. Para Singer, David Hayter era una enciclopedia andante de los X-Men, lo sabía todo.
Así que en secreto, y sin avisarle a los guionistas oficiales, Singer le dio una copia del guión para que David Hayter trabajara sobre él. Por lo cual cierto día, Bryan Singer presentó el guión a los productores, el cual anteriormente no los convencía mucho, pero esta vez con los cambios aceptaron el guión, sin saber tampoco ellos que no era el trabajo oficial de los guionistas que ellos habían contratado, sino del chico que tomaba las llamadas, David Hayter. Esto obviamente ofendió mucho a los guionistas oficiales como Christopher McQuarrie, que se quedaron con la boca abierta. Tanto así que Christopher se molestó con el director Bryan Singer y lo pidió que lo borrara completamente de los créditos de su película. Y tal y como fue, David Hayter fue quien se quedó con el crédito de esta primera película. Esto también sin demeritar su trabajo como guionista novato, ya que él era el único verdadero fan de los X-Men de toda esta producción. Hay muchas historias de los miembros de la producción, de los cuales muchos llegaron a ver a Singer con jóvenes en situaciones muy cariñosas, pero lo mejor para ellos era voltear la cabeza a otro lado y no ver lo que sea que estuvieran haciendo. La propia productora de esta película, de los X-Men, Lauren Schuler, ha llegado a decir que le perdonaron muchas cosas a Bryan Singer porque era un joven talentoso y brillante, y era el único que podía sacar adelante este trabajo. En fin, las acusaciones que va arrastrando Singer con el paso de los años son demasiadas. Aunque sigue siendo un director genial, es como inevitable para él dejar en cada película una situación de abuso, de arrogancia y de comportamiento inapropiado, que la mayoría de las veces ha sido perdonado, aunque de seguir así, no sabemos cómo vaya a terminar este director algún día. Los efectos especiales. Los efectos especiales utilizados en esta película fueron todo un reto, una genialidad y una maravilla, todo así al mismo tiempo, y han envejecido, digamos que decentemente. Las últimas escenas que fueron rodadas fueron en las que el senador Kelly emerge del agua, en Santa Mónica, California. El director de efectos especiales Sean Cunningham y el compositor Klaus Henk transformaron a Bruce Davison en una figura líquida. La producción no tenía un estudio de efectos especiales como tal, así que tuvieron que echar mano de varios, entre ellos el estudio de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, y de lo que quedó de los estudios de la película Titanic. De esta manera, poco a poco, fueron completando sus efectos especiales para esta película. Y sin duda, el reto más grande fue la escena en la que el senador Kelly muere descomponiéndose en una especie de agua. Esta escena fue una verdadera maravilla, aunque solamente dura unos cuantos segundos, pero fue complicadísima para la época. Para que se den una idea, renderizar eso les tomaba por fotograma, como si fuera una fotografía, casi 39 horas. Había muchas capas digitales sobrepuestas, la piel normal del actor, agua sin reflejos, agua sin turbidez, piel con y piel sin reflejos, piel viscosa, entre muchas capas más. Y es que imagínense, en el año 99 apenas si se contaba con Pentium 3, y si todo iba bien, podrías alcanzar de 800 a 1. GHz. ¿Visualizan eso? Si hace apenas 10 años tú en tu computadora ponías en After Effects o en Sony Vegas unas 10 capas, la computadora se esforzaba demasiado con todo y con tarjeta gráfica. Estos muchachos sufrieron demasiado para mostrar 13 segundos de video. En total tardaron casi 3 meses en renderizar todos esos 13 segundotes de video. Claro que no todo fue perfecto, hubo fallas, por eso se alargó mucho este proceso. Y casi abandonaron la idea de hacer este pequeño fragmento. Y si se ponen a pensar en lo que sufrieron estos muchachos, ahora imagínense cómo sufrieron los de Pixar con la primera película de Toy Story. Casi 2 años enteros se llevaron en puro proceso de renderizar todas las partes de su película. Una verdadera locura. Pero bueno, si algo se hizo muy bien en aquellos años y ves otra vez esta escena, la verdad que ha envejecido muy bien.
Ahora vamos a la escena final, ya que es muy curiosa. En esta vemos a los actores Patrick Stewart y Sir Ian McKellen jugando ajedrez. Lo curioso es que ninguno de los dos sabía jugar en realidad. Tuvieron un pequeño curso para aprender lo básico. Aún así, para la escena, su pequeña partida de ajedrez ya eran jugadas planificadas previamente y memorizadas por los actores. Además, si pusieron atención en esta parte, notarán que esas jugadas reflejan la estrategia y forma de ser de cada personaje. Magneto, piezas claras, está dispuesto a sacrificar a sus piezas con tal y conseguir su objetivo. Y lo vemos así en la escena, perdiendo varias piezas sin importarle con tal de ganar el juego. Mientras que Javier, piezas no transparentes, usa sus piezas con mucha más estrategia, tratando de perder las menos posibles. Maravillosa jugada. Ya habíamos hablado de la loca obsesión que tenía Michael Jackson por participar en una película de superhéroes de cómics. Lo vimos anteriormente en el video de curiosidades de Spider-Man, ya que él quería ser Spider-Man y como se lo negaron, estaba dispuesto a comprar la misma Marvel. Obviamente el buen Stan Lee le dijo que no estaba en venta. Y pues aquí, el buen Michael Jackson también quería ser parte de esta película. Él deseaba interpretar al profesor Charles Xavier, el profesor X. ¿Really, Michael? ¿Se lo pueden imaginar? Ustedes ya saben que el director Bryan Singer era pues como muy liberal a la hora de tomar decisiones. Digo, ya vieron lo que pasó con el guión. Y en esta ocasión, él le consiguió una audición con Fox para que Michael Jackson se presentara. Obviamente en esta audición estaban los productores, entre ellas la productora Lauren Schuller, quien intentó ponerle un alto a esta locura y le dijo: Michael, ¿sí sabes que el personaje es una persona mayor, blanca y calva? A lo que Michael, en el mismo tono, le dijo: sí sabes que puede usar maquillaje, ¿verdad? Y ¡pum! Les puso en la mesa su arma secreta, ya que Michael iba preparado. Era un video musical que hizo hace tiempo llamado Ghost, en el año 96, en el cual se podía ver a Michael Jackson interpretando a un alcalde ya mayor, con muy buen maquillaje por cierto. Este videoclip contenía partes de la película de Stephen King llamada Thinner. Para Jackson esto era suficiente para que no le pusieran de pretexto sobre su apariencia. Con maquillaje todo se podía solucionar y era muy realista, pero no funcionó. Y lo que pasó en Spider-Man también le pasó aquí, o sea, lo botaron. Es irónico que el personaje de Sir Ian McKellen de pequeño fue encarcelado por los nazis, como vemos al inicio de la película, ya que también este actor interpretó anteriormente a un nazi en la película At People del 98, basada en un relato de Stephen King. Curiosamente existe un mutante en los cómics de los X-Men llamado Sauron. Obviamente lleva ese nombre en honor al antagonista de la novela El Señor de los Anillos. ¿Y quién participó en esa película? Sir Ian McKellen, interpretando a Gandalf. ¿Algún gamer amante de los simuladores o juegos de vuelo identificó algo familiar en esta película? Sobre todo en la escena en donde Cíclope pilotea el jet de los X-Men. Esa palanca que vemos en la escena es un control de computadora, Flight Stick Pro. Principalmente era para el simulador de vuelo llamado X-Planet, el cual fue lanzado en el 93 para Windows y para Mac. Por aquellos años era el mejor simulador de vuelo que podías encontrar. El corredor en donde Javier y Magneto cruzan algunas cuantas palabras, al parecer desde este filme les ha gustado a muchos directores de películas y de series de televisión, pues a partir de aquí Roy Thompson Hall ha sido muy utilizado por lo llamativo que se ve su infraestructura en pantalla. En 1982 era una sala de conciertos, en la actualidad es la sede de la Orquesta Sinfónica de Toronto. Una de las últimas series que ha utilizado estas instalaciones es la serie The Boys de Amazon, desde el año 2019 al año 2022. En esta serie, este lugar se convirtió en la sede de la famosa farmacéutica Bot, la creadora de los superhéroes. Así que a lo largo de esta serie veremos este lugar muy a menudo. X-Men. Mystique.
El compositor para esta película, Michael Kamen, decidió utilizar un violonchelo para la primera aparición de Mystic, ya que tenía un sonido sensual que se adaptaba muy bien a ella, una mujer sensual y fatal. Además, en esta misma escena, el actor Bruce Davison, quien interpretó al senador Kelly, recibió una patada real de la modelo Rebecca Romijn, obviamente accidental, así que no pasó a mayores. El actor Bruce Davison lo comprendió. Además dijo que, oye, no todos los días recibes una patada de una supermodelo. Y qué bueno que esta película no la dirigió Quentin Tarantino, ya saben, por su fetiche con los pies. ¡Qué rico! La que sí se quejó de golpes accidentales fue Halle Berry, porque su compañero de actuación, Tyler Mane, se dejó llevar un poco en esta escena, ya que Halle Berry terminó reprochándole por lo brusco que fue con su estrangulamiento. No era viernes, Tyler Mane. Pero en fin, aquellos pequeños accidentes no pasaron a mayores. X-Men. Professor X. La intensa mirada calva de Charles Xavier fue inspirada visualmente por el famoso actor Jules Brenner. Patrick Stewart tuvo que ver algunos pequeños fragmentos de video para simular esa mirada fría y calculadora. Ahora pasamos a los cameos. Y muy bien, ahora no podíamos dejar pasar los cameos en esta película. Obviamente, unos clásicos son los cameos de Stan Lee, ya que también él fue productor de esta primera película de los X-Men. Y lo podemos ver en la playa, donde se disponía a comprar un perrito caliente, mientras hace su aparición el senador Kelly, convertido ya en un mutante. Ahora vamos con Malcolm Nevsky, el cual es un camarógrafo. Ha participado en varias películas como Robocop, Total Recall, Carrie, entre muchas otras más. Obviamente como camarógrafo, que también trabajó en esta película, él es el amigo del tipo rudo que acusa a Logan de hacer trampa en el combate anterior. Se necesitaba a alguien para decir algunos cuantos diálogos, pero en ese momento no había ningún extra acreditado. Así que terminó siendo él, el camarógrafo, el que participó en esta escena. Casi toda su carrera ha estado detrás de cámaras, pero esta vez le tocó brillar aunque sea unos segundos en una película. Una de las primeras escenas que se filmó en esta película incluye a dos actores muy especiales para el director. Esta escena fue la supuesta cumbre mundial en Liberty Island, la cual reunía a los líderes de más alto nivel. En esta reunión podemos ver que se encuentran el rey y la reina de Polonia, los cuales en realidad eran el papá y la mamá del director Bryan Singer. En el contenido extra, detrás de cámaras, podemos ver un poco más a los papás de Bryan Singer interpretando a estos dos personajes, los cuales pues también iban a ser convertidos en mutantes. Ahora pasamos con el actor Daniel Bernard Sweeney. Él realizó un pequeño cameo como uno de los guardias de seguridad en el museo en la Estatua de la Libertad. Sweeney era un fanático de los cómics de los X-Men. De hecho, se presentó a prueba para buscar al personaje de Cíclope, pero lamentablemente para él, pues no lo obtuvo. Y pasamos a uno de los últimos cameos, pero no menos importantes, porque se trata de Gary Goddard, el director de la película Master of the Universe de 1987. Él es uno de los hombres que ve al senador Kelly emerger del océano. Es muy buen amigo del director Bryan Singer. De hecho, Gary Goddard le dio algunos consejos y tips al director Bryan Singer en el rodaje de esta película. Ahora pasamos a los errores o los mistakes. Comenzamos en esta parte de la película antes de que Dientes de Sable tome a Tormenta por el cuello. Podemos ver que una persona se encuentra atrás de ella, el actor Adam Robitel. A simple vista la película transcurre normal.
El tipo es lanzado y Dientes de Sable hace lo suyo. Pero si ponemos más atención al sujeto que está atrás de Tormenta, podremos descubrir el cable que sujeta al actor, el cual posteriormente es jalado para lograr ese efecto de ser lanzado por Dientes de Sable. Si se fijan bien, es visible en esta escena. Además, también se llega a colar en esta escena un reflejo de la cámara que está filmando esa escena. Es curioso porque en todas las versiones de esta película ese detalle aún permanece. Regularmente son corregidos digitalmente cuando lanzan una nueva versión en DVD o en Blu-ray, pero en este caso en los X-Men permanece en todas sus versiones. Aunque supongo que para realizar estas correcciones ya depende mucho de la iniciativa del director o de la productora, como lo hicieron por ejemplo en el caso de la película Titanic, en donde corrigieron bastantes errores de las versiones anteriores. Aunque bueno, en ese caso tal vez es porque James Cameron es un director demasiado perfeccionista y no le haya gustado que esos errores se mantuvieran en las versiones posteriores. Pero siguiendo un poco el hilo de esto, pasamos a la escena de Sapo y Tormenta. También pasa aquí lo mismo, aunque aquí es un poco menos perceptible por el movimiento de la cámara. Ese pequeño blur ayuda a desaparecer el cable en esta escena, el cual es muy delgado pero resistente para sujetar al actor. Aunque en esta versión sí mejoraron algo, porque si echamos una mirada hacia atrás a la versión de VHS, se mantienen aún más errores visibles. Como en esta escena se puede ver el cable que sujeta al actor. Mientras que en la versión de Blu-ray o de DVD, este error está completamente corregido. Por eso me gustan mucho estas versiones de VHS, ya que aquí hay mucho detalle que puedes apreciar de tu película favorita. Lo malo de estas versiones obviamente es la calidad y que las tomas están recortadas. En la versión latina el doblaje no se complicó las cosas y llamó el metal que tiene Wolverine en su cuerpo Adamantine, que es un metal más fuerte que el Adamantium. El metal es una aleación llamada Adamantinum. En la versión inglés no mencionan Adamantin, mencionan Adamantium. Metal is an alloy called adamantium, supposedly indestructible. Pero en la versión española tiene un error en el doblaje, pues al tratar de nombrar en español Adamantium, tal y como se escribe, cometió un error y lo nombró Adamiantum. El metal es una aleación llamada Adamiantum, supuestamente indestructible. En España, por ejemplo, es muy común que pronuncien algunas palabras en inglés tal y como se escriben, y no es mal visto. Pero en esta parte sí se cometió un error de doblaje al tratar de pronunciar literalmente Adamantium, cambiándolo por Adamiantum. El metal es una aleación llamada Adamantinum. Metal is an alloy called adamantium. El metal es una aleación llamada Adamiantum. Llamada Adamiantum. Capullo. Ahora pasamos a esta escena en donde Magneto está levantando a Wolverine en la escena del tren. Aquí puedes ver unos tornillos en la parte inferior de sus garras. Cuando las garras son digitales en algunas escenas, obviamente esto no se ve, porque se supone que son hasta cierto punto natural de su esqueleto, forman parte de él. Pero aquí se les pasó el detalle de borrar esto digitalmente, ya que en esta escena utilizaron las garras reales que eran hechas de metal, pero se olvidaron del detalle de borrar esto digitalmente. En esta parte de la película hay un error que dura unos cuantos segundos, pero es muy evidente. ¿Lo notaron? Bueno, no sé, que se repita. Aquí en esta escena en donde Cíclope derriba la puerta de metal con su rayo óptico para poder ayudar a Jim, podrás ver cómo los guantes de Cíclope desaparecen y vuelven a aparecer en sus manos. Ve esto. Otro pequeño error semejante a este se presenta en la escena donde Rogue se sienta en la barra del bar.
Aquí en esta escena podrás ver cómo se encuentra un cenicero, pero al cambiar de toma, este cenicero desaparece. Y lo mismo que pasó con los guantes de Cíclope, se repite esto en varias tomas. Unos pequeños errores de continuidad. En esta misma secuencia en el bar, existe este momento en el cual Logan casi es apuñalado por la espalda, pero en un movimiento rápido logra poner al tipo quieto, amenazándolo con sus cuchillas. Aquí podemos ver que el sujeto, por el movimiento brusco que recibió, queda con su chaqueta fuera de sus hombros. Pero al realizar unos cambios rápidos de toma, en donde Logan corta por la mitad la escopeta del dueño del bar, ahora el sujeto aparece vistiendo adecuadamente su chaqueta, cuando era obvio que no se podía mover ni siquiera un centímetro por la situación en la que se encontraba. Ahora bien, en una escena más adelante, en donde Wolverine choca con un árbol derribado por dientes de sable, aquí a cámara lenta se puede apreciar perfectamente cómo la parte delantera del automóvil se despedaza por completo. Logan sale disparado rompiendo el parabrisas en pedazos. Sin embargo, en la escena siguiente, el parabrisas solamente tiene un agujero por el cual cabría perfectamente una persona, y la parte delantera del automóvil está completa e intacta. Muy bien, y siguiendo con las mismas escenas de Mystic, en una de ellas utiliza unas cadenas, las cuales terminan enredadas en las garras de Logan, pero estas simplemente desaparecen en un parpadeo. Como puedes ver, en estas escenas están ahí, pero un segundo después desaparecen totalmente de la escena. Asimismo, siguiendo en esta misma línea de tiempo, existe esta otra escena en la cual Logan corta a la mitad una puerta con reja que sujeta a Mystic. Es evidente que la parte a la mitad porque lo vemos en la escena. Como puedes apreciarlo, ambas partes son lanzadas hacia cada lado. Sin embargo, en la siguiente escena, la puerta con reja está tirada en el piso pero unida de uno de sus extremos, siendo que antes vimos claramente cómo la partía en dos. Pasamos a los frisbees. En la escena en la cual el profesor Javier le explica a Logan de qué va toda la escuela de mutantes, existe esta escena en donde Jean le lanza unos frisbees a Cíclope para practicar sus habilidades. Todo parece normal, pero aquí sucede algo raro. Los pedazos de los frisbees simplemente desaparecen en el aire. Al explotar en pedazos no caen al suelo. Más que un error, esto es una pequeña estrategia para ahorrar tiempo en el renderizado de CGI en esta película. Por eso es que la animación en 3D no está completa. Muy astuto, señor director, pero es muy válido teniendo en cuenta que cuesta pues mucho dinero y mucho tiempo, sobre todo en aquellos años. Ahora vamos a la Estatua de la Libertad, ya que aquí las barras de metal que sujetan a los X-Men cuando se encuentran atrapados por Magneto en la Estatua de la Libertad, en algunas escenas, sobre todo con Tormenta, es muy evidente que se trata de una tira de goma pintada. Si pones atención en estas escenas es muy perceptible que se flexiona muy fácilmente cuando el actor se mueve. Ahora pasamos a esta otra escena en la cual Magneto hace que dos coches de policía vuelen por los aires. En la toma en la que hace que los vehículos bajen, en este momento es un poco perceptible los cables que sujetan a la patrulla y que van unidos a la parte inferior del automóvil. Este que está aquí es un cable de seguridad, son muy delgados, pero muy resistentes. Fueron utilizados para jalar la patrulla hacia abajo con mayor precisión y evitar que se fuera de lado.
Otro error de continuidad ocurrió en la escena en la cual Logan está adentro de su camioneta fumando un puro. Podrás ver aquí que tiene una ventana completamente cerrada. Al escuchar un ruido extraño en la parte trasera, la toma cambia del interior al exterior. Pero aquí, en esta toma, la ventana de la camioneta aparece abierta. Y llegamos a uno de los últimos errores de continuidad de esta película. Pues en la partida de ajedrez entre Javier y Magneto, vemos el último movimiento de piezas que hace Charles Xavier, que es con un peón, con el cual toma uno de los caballos de Magneto. Hasta aquí en el tablero todo ya queda inmóvil. Magneto ya no realiza ningún movimiento, pues la visita de Javier le empieza a molestar. La escena avanza, se despiden, la toma regresa al tablero en donde Magneto tira su pieza. Pero ojo aquí, algo falta, ¿ya se han dado cuenta? Efectivamente, falta el peón del tablero que era del profesor Javier. Anteriormente estaba ahí. Y ahora en esta toma desapareció, ya nadie había realizado ningún movimiento, y si lo hubieran hecho era el turno de Magneto, por lo cual si ese fuera el caso debería haber una pieza de él en ese lugar. Pero bueno, estos son misterios de la película. La nota chusca. Era imposible para mí dejar pasar esta nota porque pasó aquí en México. Hace 11 años, un joven encontró una supuesta hada en el patio de su casa. Y esto fue una noticia viral localmente, pero después se descontroló todo y se volvió, ahí les va, noticia nacional. El anuncio de una hada. Vamos a la nota de esta hada. Dicen que en Guadalajara apareció una hada. Y claro, al salir en varias televisoras, la gente no se hizo esperar y abarrotó la casa de este joven. Y es que ustedes no se pueden imaginar hasta dónde llegó todo esto. La multitud era enorme. Tenías que hacer fila casi como si fueras a ver a una celebridad. Hasta 3 horas en el sol y aún así hay gente que no alcanzó a verla. Ayer vine, pero no alcancé, no me dejaron entrar. Hice 3 horas, hice fila también y ya no alcancé a entrar. Y bueno, con el entusiasmo de algunas personas que salían casi hasta llorando por haber visto una hada, eso hizo que más gente se interesara y todo se saliera de control. Al tal grado que se llegó a cobrar una cuota, supuestamente voluntaria, por ver a esta hada. Pues ya ve que todo lo que dice en la Biblia va a ser por algo, manda Dios las cosas, ¿verdad? Se vio que era real. Por las alitas, todo me traía brillo. Es algo impresionante, pues. Sí, y la vino, hombre, a mí hasta las lágrimas se me salieron. Y seguro que ahora se preguntarán, bueno Jack, ¿y esto qué tiene que ver con este video de los X-Men? Bueno, es que esta hada es real, pero en los X-Men. Esta figura que encontró el joven era una figura de Pixie, Megan Gwen, que es un personaje de los X-Men. Y este caso se resolvió porque encontraron la misma figura en los mercadillos de la misma comunidad, donde venden, pues ustedes ya saben, figuras usadas o de segunda mano. Y esa, amigos míos, es la conexión que tiene esta noticia chusca con los X-Men. Desde entonces al joven José Maldonado le apodaron Pepe el Hada. Después de que se supo esta verdad, pues incluso llegaron a demandar al joven para que regresara el dinero que había cobrado, cosa que no sé cómo terminó eso. Lo que sí se supo, muchos años después, en el 2017, es que este joven fue encontrado muerto en el interior de una tienda de abarrotes de su misma colonia. 11 años ya que tiene este caso y muchos pues aún lo recuerdan. Muchas gracias por llegar al final de este video. Sé que fue un poco largo y que fueron demasiados datos, pero créanme, valía la pena contarlos todos. Intenté hacerlo lo más ameno posible, así que espero que te haya mantenido entretenido en esta hora y media de video. También espero contar con tu apoyo con un like en este video y dime si esta película es una de tus favoritas. Y claro está, si sabes alguna otra curiosidad o si descubriste algún otro mistake, algún otro errorcillo en esta película, eso estaría fantástico saberlo. A mí me encanta encontrar esos detalles en mis películas favoritas y cuando me entero de alguno o me dicen uno, hago todo lo posible por volver a ver esa película y encontrar esos detalles, que personalmente hace que me encante aún más esa película.
coméntame si tienes alguna anécdota de lo que sentiste la primera vez que viste esta película, si fue en el cine o en tu casa con amigos o familia. Cuéntame qué fue lo que pensaste de este filme, que ya es todo un clásico y que es muy querido por muchos. Muchas gracias en Patreon a Mike Hernández. Muchas gracias por tu apoyo, hermano. Ahora que mi vida está un poquito más o menos equilibrada, digamos, pues espero seguir ofreciéndoles el mejor contenido que me sea posible. Muchas gracias a todos y nos vemos en algún otro video. Chao.